Queridos amigos, muy buenas noches. Hoy es 10 de diciembre del 2022. Se están cumpliendo 102 años de la creación de la Fuerza Aérea Venezolana, de la aviación militar en Venezuela. Una fecha especial no solamente para los aviadores, sino para toda Venezuela, por lo que significó la llegada de la aviación a Venezuela hace 102 años. Yo tengo el gran placer de presentar esta noche a mi amigo, general de división Juan Antonio Paredes Niño, quien fue comandante de la Fuerza Aérea, pero no solamente fue comandante de la Fuerza Aérea, fue comandante también del grupo de los F-16. Está esta noche con nosotros aquí, una noche muy especial para todos nosotros los aviadores, porque hoy es 10 de diciembre. Juan Antonio, bienvenido. Bienvenido Gracias. a la casa y gracias por estar acá. Esta noche vamos a celebrar con muchos aviadores. Bueno, vamos a hablar de qué fue para ti, Juan Antonio, el 10 de diciembre. Desde pequeño, imagínate, de los 102 años, no vamos a decir cuántos años tú fuiste pues a un acto de la Fuerza Aérea. ¿Qué significaba? Vamos a hablar primero de niño, cuando te llevaba tu padre. Recuerden que el papá de Juan Antonio Paredes fue también comandante de la Fuerza Aérea Venezolana, un excelente piloto de la Fuerza Aérea Venezolana, piloto de Canberra, comandante de ese legendario Grupo 13, y no solamente eso, sino que también llegó y culminó su carrera como ministro de la Defensa. Juan Antonio, ¿qué significaba para ti de pequeño ir a un 10 de diciembre con tu padre? ¿O qué recuerdas del primer de diciembre que fuiste? Bueno, mira, realmente para nosotros, siendo hijos de oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana, este, era cotidiano ir a las bases aéreas, estar en las unidades, ver los aviones, y fuimos conociendo la Fuerza Aérea Venezolana desde tan corta edad que prácticamente todos nosotros tenemos la suerte de decir que llevamos en el ADN la aviación militar venezolana. Pero saliéndonos de ese punto brevemente, yo quisiera eh, simplemente plantear lo que se quiere en un momento dado discutir hoy en día, que se refiere a la fecha aniversario de la Fuerza Aérea. Porque nosotros sabemos que históricamente existen suficientes evidencias que están en nuestro museo y en todos los documentos existentes, que para el año 1920, el 17 de abril, se decretó la creación de la Escuela de Aviación Militar y se les dio un lapso para que se prepararan. Y durante ese año, para el día 10 de diciembre, ya habían llegado las aeronaves, ya se habían hecho las contrataciones con los grupos asesores franceses, ya se había acondicionado el campo de aviación, se habían construido los hangares y se activó entonces el día 10 de diciembre por decreto la Fuerza Aérea Venezolana y nombraron a José López Enrique como su primer director en la Escuela de Aviación Militar. Entonces, desde el punto de vista histórico, no existe ni puede existir ninguna duda de cuál es la fecha del origen de la Fuerza Aérea Venezolana. Ahora, el 10 de diciembre, que para nosotros como jóvenes hijos de oficiales era un momento de tanta significación, de tanta alegría. Luego tuvimos el gusto y el placer de ver como oficiales ya de la fuerza, y tú ya pues como un hombre adulto que seguías constantemente al lado de tu padre, como el 10 de diciembre era una fecha llena de alegría, era una fecha que para los hombres de la fuerza, los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea, era incluso algo a celebrar por encima de cualquier otra celebración. Por encima, tenía más significación el Día de la Fuerza Aérea que el día de tu cumpleaños. Tenía más significación el Día de la Fuerza Aérea que el día del aniversario de boda o del nacimiento de un hijo. En la Fuerza Aérea, cuando venía el 10 de diciembre, primero y principal, que como eso fue nuestra fecha de origen, algunas escuelas, como la Escuela de Tropas y como la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, graduaban sus promociones era el 10 de diciembre. Y muchas promociones de oficiales originales, de los primeros que hubo, se graduaban era en diciembre porque la escuela había arrancado en esa fecha
y al cabo de transcurrir el tiempo de preparación para los mecánicos o para los pilotos, era en diciembre que los graduaban. Así que muchas de las promociones de los hombres más antiguos de la organización salían era en diciembre y no en julio. Entonces, ahí todo el mundo se preparaba de una manera tan especial para celebrar el Día de la Fuerza, porque era camaradería, amistad, preparación de los aviones. La fuerza quería mostrarle al país lo capaz que era la organización, lo bien concebida que estaba la organización para cumplir su misión en beneficio del país. Tú te acordarás que en aquella época que estaba la base aérea Libertador, por ahí a final de los años 50, principios de los años 60, muy recién inaugurada, cuando ahí se hacía el evento del 10 de diciembre, se abrían las puertas al público en general y entraba todo el que quisiera ir. Y ahí estaba la gente con sus aviadores, el pueblo sin ningún tipo de restricciones, cerca de los oficiales, de los suboficiales, cerca de las grandes autoridades del país. Estaba el presidente de la República, estaban todos los ministros, y ahí no había ningún tipo de sustos ni de criterios de seguridad raros, ni mucho menos. La gente estaba ahí alrededor en las pistas y aquello se iba todo Maracay, todo Palo Negro y todo el mundo para allá. Sí, mucha gente de Caracas y todo, de muchos lugares de Venezuela iban, era como lo dice General Paredes, un día de festividad nacional. Y yo recuerdo, era un día que tú veías a los presidentes y estabas con ellos allí, todos los expresidentes venezolanos iban a aquel acto, a ver aquel show aéreo, porque realmente era una demostración de aviones de alta precisión. Y lo que tú dices, la base aérea abierta para todo el mundo, era una fiesta nacional, realmente era el 10 de diciembre, de compartir con ustedes los 10 de diciembre, y no solamente eso, sino las demostraciones que ahí se hacían, inclusive con armamento efectivo, que muchas veces yo recuerdo haber tenido amigos norteamericanos que iban, invitados por nosotros de la familia, que iban a Maracay, y los llevábamos para el 10 de diciembre, y me recuerdo que muchos de esos muchachos gringos que iban se quedaban asombrados, me decían, oye, pero aquí está el presidente. Para mí eso fue muy impactante desde niño, ver aquella, como tú lo dices, aquel día de fiesta que le queda grabado a uno, escuchar, yo de tantos actos que fui, me grabé pues en mi mente lo que era el himno de la Fuerza Aérea, porque todos los días de diciembre lo cantaba allí y sin ser yo militar iba a disfrutar con mi padre y con toda la familia, porque no solamente, seguramente te pasó a ti también, mi padre llevaba a su mamá, llevaba a sus hermanas, llevaba todo lo que era un día familiar como tú lo acabas de decir, y era un día muy esperado y siempre chico, yo no sé por qué tuvimos la fortuna, eso lo vas a decir tú mejor que yo, que todos los días de diciembre estaban soleados. Yo no recuerdo un día de diciembre que hubiera estado lloviendo. No sé por qué razón, pero es verídico que era un día azulito, era un día que se prestaba pues siempre para que Maracay estuviera de engalanada, ¿no? Con aquel acto que ustedes todos hacían. ¿Tienes algún recuerdo del primer 10 de diciembre que fuiste con tu padre? ¿Recuerdas alguno en tu mente a qué edad fue el primero que fuiste con él? Mira, yo debo haber estado más o menos en el orden de los 9, 10 años de edad cuando fui al primer 10 de diciembre en la base Libertador, porque acuérdate que en los años 50, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, él tuvo algunos problemas, porque siempre fue un hombre defensor de la democracia, siempre fue un hombre con una visión de que Venezuela no era un país que se merecía aquello del gendarme necesario para controlarlo, entonces tuvo sus problemitas. Y luego que salimos de esa dictadura, pues él regresó a su carrera y entonces ahí empecé yo a acompañarlo. Primero lo pusieron un rato en la Escuela de Aviación Civil Miguel Rodríguez y fue director de esa escuela antes de que lo pasaran de allí a ser comandante del escuadrón B-39 con los Canberra. Después tuvo tu papá en secuencia un poco más atrás. Mira, en las unidades, cuando venía el día 10 de diciembre, prácticamente uno podía ver cómo los suboficiales técnicos que tenían que preparar aquellos aviones le daban las 2, 3 de la madrugada trabajando para que su unidad sacara
todos los aviones posibles al aire. Y era una cosa de mística de trabajo, de orgullo de Sí, las unidades. ¿qué unidad tenía más aviones en el aire? Era Y una competencia. era una competencia. Y quien finalmente, por alguna razón, no tenía la oportunidad de volar ese día y de pasar en el desfile aéreo, pues bueno, se ponía su uniforme azul de la mayor gala y estaba presente en el acto, en las Yo me tribunas. recuerdo, Antonio, perdón que te interrumpa, me recuerdo que en todas las unidades querían ir. Yo viví en muchas bases aéreas, obviamente por mi padre, que también llegó a ser el comandante de la Fuerza Aérea de Venezuela y un brillante piloto, hoy en día fallecido, igual que el papá de Juan Antonio, pero éramos una familia realmente la Fuerza Aérea. Y me recuerdo que en las unidades, después que se preparaban los aviones, me recuerdo el caso específico de la base de Barcelona, donde estaban los Canberra en aquel momento, que la mayoría de la gente, los aviones se iban obviamente a Maracay para el desfile, y después que los mecánicos y todo el mundo preparaba los aviones, todos se querían ir, que los llevaron C-130 y los buscaban en las unidades para no perderse un acto del 10 de diciembre. Como todos ustedes saben, estamos en el exilio prácticamente, porque no estamos en Venezuela. Quisiéramos estar allá. Esto se está grabando de la Fundación ALA 10 de diciembre de los Estados Unidos. Está el general Paredes Niño acá acompañándonos. Juan Antonio, ¿hubo algún 10 de diciembre cuando tú ya estabas obviamente como piloto activo que recuerdes especialmente? Yo recuerdo aquellos 10 de diciembre nocturnos, que fueron un gran espectáculo, que mucha gente todavía lo recuerda como tal. Que yo recuerdo hubo 2 10 de diciembre nocturnos, no recuerdo si hubo más, pero ¿tienes alguna anécdota de alguno de los 10 de diciembre que recuerdes? Mucha gente siempre nos pregunta por eso. Bueno, mira, el 10 de diciembre nocturno fue un reto muy importante en aquel momento, porque nosotros estábamos acostumbrados al desfile aéreo diurno, que es mucho más sencillo, que es mucho más fácil porque tienes contacto visual con todo el mundo y que las secuencias de trabajo pues son indudablemente mucho más directas, ¿no? En el primer 10 de diciembre nocturno nosotros tuvimos que hacer una cantidad de cosas que no estaban previstas inicialmente, como era, por ejemplo, conseguir bengalas suficientes para poder hacer la iluminación de los blancos en tierra. Luego hubo que hacer modificaciones en los aviones para que pudieran portar esas bengalas. Ensayamos con diferentes fabricantes de otros países. Incluso fuimos hasta Israel a buscar unas bengalas en un momento dado, con los C-130 nuestros, que fue un vuelo también excepcional que hizo la Fuerza Aérea y un mérito extraordinario que tuvo la gente del Grupo 6. En algunos casos, por ejemplo, nos conseguimos con diferencias importantísimas, como por ejemplo que el avión norteamericano tiene luces de posición eh, con suficiente brillo, por así llamarlo, y tamaño que facilitan el vuelo en formación nocturna. Mientras que, por ejemplo, el caso nuestro, que yo en esa época volaba Mirage, los Mirage tienen unas luces mucho más tenues, mucho más pequeñas, y que el vuelo en formación nocturna en los Mirage nos obligó a nosotros a hacer un entrenamiento especial, porque realmente cuando tú estás tratando de reunirte con un líder de noche a cierta distancia, no se veían las luces del avión. Hubo momentos incluso peligrosos donde tuvimos quizás cercanos a tener algún incidente o accidente por cruces de aviones de noche porque alguien se salió de la altura en la que tenía que estar. Fue un reto y gracias a Dios se logró cumplir con él. En el segundo nocturno que se hizo, que fue en el año 92, como dices tú, ya yo era comandante de la base. No pude tener el gusto de volar porque además me habían nombrado comandante del desfile aéreo. Entonces era yo quien lo estaba dirigiendo a través de los controladores y quien diseñó la maniobra nocturna de ese año 92 fui yo. Muy bien, muy bien. Bueno, queridos amigos, así nos despedimos con esta entrevista hoy 10 de diciembre del 2022 para todos nosotros que amamos, porque yo puedo decir que llevo, como lo dijo Juan Antonio, llevo la Fuerza Aérea por dentro, la vi toda mi vida en mi padre, en mi casa, se respiraba Fuerza Aérea, se esperaba aquel momento, como todos ustedes lo escucharon a General Paredes mencionar, de esperar aquel 10 de diciembre, siempre esperábamos aquel momento de ver cómo iba a ser la demostración,
cómo iban a volar los aviones, cómo iba a ser aquella exhibición, donde inclusive habían equipos acrobáticos internacionales que se invitaban. Muchos años de los 10 de diciembre, astronautas, tuve yo la oportunidad de niño de conocer un astronauta muchas veces, ¿no? Aquello pues era muy emocionante porque recuerdan ustedes que en el año 69, cuando el hombre llegó a la luna, en esa década del 60 y los comienzos del 70, pues muchos de los jóvenes se inspiraban en ver lo que era un astronauta, ¿no? ¿Cómo visualiza para cerrar, Juan Antonio, la Fuerza Aérea del futuro? Si tuvieran que hacerte esta pregunta hoy, a los 102 años de la creación de la Fuerza Aérea Venezolana, en la cual no hay duda que la fecha es el 10 de diciembre y que volverá y será siempre el 10 de diciembre, porque así está en la historia de Venezuela y las fechas de la historia no se pueden borrar. ¿Cómo visualizas la Fuerza Aérea del futuro? Mira, las fuerzas aéreas están evolucionando a una velocidad eh, impresionante con los desarrollos tecnológicos que se están produciendo hoy en día. Y las fuerzas aéreas del futuro van a ser cada vez más pequeñas, cada vez más eficientes en su empleo, utilizando toda la tecnología que hoy en día ha desarrollado la industria aeronáutica y particularmente en el área electrónica y de la entrega de armas de precisión, de armas guiadas y no de armamento convencional del pasado. Y van a ser cada día, además de pequeñas, más costosas de mantener. El número de tripulantes y el número de personal técnico va a variar. Cada vez va a haber menos necesidad de tripulantes, cada vez vamos a tener más aviones no tripulados, como es el caso de un líder con un grupo de gregarios no tripulados que van a manejar los aviones en base a inteligencia artificial. Ahora, la Fuerza Aérea Venezolana debería evolucionar, si Dios quiere, en un momento dado, a regresar a sus funciones fundamentales de ayuda al desarrollo de Venezuela y de sostenimiento de las necesidades para el pueblo venezolano. Yo creo que la Fuerza Aérea es un ejemplo palpable de la capacidad de creatividad del ser humano. Y hoy en día ya incluso tú ves que países como como los Estados Unidos, ya incluso creó la Fuerza Aeroespacial, porque ya están hablando de no solo el transporte de seres humanos a otros planetas, sino también la defensa de este planeta de algunos fenómenos naturales predecibles, como pudiera ser el caso de que un asteroide ponga en peligro la existencia de la humanidad. Como me decía una vez el comandante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que yo le pregunté que por qué tanto empeño en que algunos aviones de combate fueran capaces de cumplir misiones en la atmósfera cercana en el tema de destrucción de satélites. Y me decía que eso era precisamente un tema defensivo y me hizo un símil muy jocoso que me dijo, ¿tú te imaginas lo que puede pasar en un país como este si mañana tú prendes el televisor y no tienes HBO o no existe la televisión satelital? Nosotros necesitamos proteger la forma de vida de no solo este país, sino de países como el nuestro, que tiene una naturaleza muy frágil y que necesita muchísimo el medio aéreo porque nosotros, en la medida que destruyamos el medio ambiente, vamos a tener graves problemas de existencia. Eso es lo que yo pienso que es el futuro de las Fuerzas Bueno, Aéreas. excelente. Bueno, amigos, muy buenas noches para todos ustedes. Hoy 10 de diciembre los saludamos con mucho gusto. Gracias, Juan Antonio, por esta Gracias a ti. entrevista y es un placer compartir contigo esta noche. Esta noche vamos a compartir con muchos aviadores y bueno, los que estén disfrutando de esta entrevista allá donde la estén viendo, les mandamos un saludo muy afectuoso a no solamente todos los miembros de la Fuerza Aérea, las damas y caballeros del aire, sino todos los que pertenecieron a esa institución y los que están en el cielo.